¿Quién presenta la demanda? ¿Alguien la contesta? O ustedes me van a decir, bueno, pero está básicamente la jurisdicción voluntaria. Una jurisdicción voluntaria no es un juicio en sí. Básicamente no demandas tú en una jurisdicción voluntaria. Lo que haces es acreditar un hecho. Entonces, si me vas a decir una litis tal cual, donde hay un sujeto, un demandado y un demandante, o un actor y un agente pasivo y un agente pasivo y un agente activo, pues acá necesitas a la persona, a la actividad humana. Aparte, pues está el juez, quien va a decidir dentro de todo esto. Entonces, básicamente, si hay una subrogación a la actividad humana. Nosotros, así como una jurisdicción voluntaria, pues no es una demanda, no vas a demandar a nadie, sino simplemente quieres acreditar un hecho. La prescripción adquisitiva, van a decir ustedes, bueno, 10 años de mala fe, 5 años de buena fe. Resulta quien era propietario, tiene que haber un dueño del bien inmueble. No, pues es vacante según el derecho patrimonial. O sea, el derecho patrimonial de todas maneras tiene que ser el Estado. Entonces ahí básicamente te determina el Estado. Te va a preguntar primero, ¿cómo entraste a la propiedad? ¿Cuál fue tu factor básicamente para poder, o cuál fue el hecho o el documento generador de la posesión? O sea, tuviste que entrar a ese predio de alguna u otra manera. ¿Cómo entraste? No, pues que nomás me metí, ¿no? Pues fue furtivamente, o sea, no hay básicamente un hecho generador, por lo tanto no hay litis. Otra cosa es que a lo mejor te quiera sacar, ¿no? Pero necesita haber un documento generador, pues, para que prescriba el bien. O sea, a partir de que tengo yo este documento, entonces ¿cómo será? Van a decir ustedes, bueno, tampoco se necesita en la información ad perpetuum. Lo mismo sucede que en la jurisdicción voluntaria. La información ad perpetuum es para acreditar un hecho sobre una averiguación, acreditar un hecho o derecho sobre algún punto o algo. Es fulano de tal, sí, sigue vivo fulano de tal. Estás acreditando un hecho o vas a acreditar un derecho que yo tenía y voy a establecer. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las partes a derecho de petición le pide al Estado que le reconozca un hecho o un derecho. Pero la litis tal cual, como la viene hablando el escrito, la lectura de esta semana, necesita ver una actividad humana. Entonces me habla, ¿qué es una persona en el proceso y la capacidad? Pues la persona en el proceso, pues decíamos, para ser parte procesal necesito tener un interés jurídico. Para tener un interés jurídico, tengo que sustentar que a nombre propio o intrínsecamente me interesa, tengo un conflicto y el juez va a dirimir ese conflicto. Para ser parte del derecho procesal tengo que tener capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Pues necesito ser mayor de edad, si no tener alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que tener un representante, un tutor. Es lo que ejerce la patria potestad, es el que va a representarme en juicio. Interés jurídico, ¿no? Pues alguien que no tenga el interés jurídico, pues, ¿qué anda haciendo en el juicio? Ni siquiera podría ver el expediente. Si voy y solicito el expediente, no me lo van a prestar si no tengo un interés jurídico. ¿Siguen ahí o se cortó? Bueno, aquí estamos, maestra. Sí se escucha, maestra. Sí se escucha, nada más se corta en partes. No sé por qué no los oigo. ¿Me están oyendo desde el celular? ¿En la computadora tengo a alguien?
Maestra, es que estaba como en otra llamada y yo de hecho entré en otro grupo porque como que ahí la vi que ahí inició. Ajá. Sí, Entonces como que tienen que es como grupo. colgar aquella. Sí, creaste una grupo nueva, maestra. Igual si le sales de ahí y vuelves a entrar a la lista, a la liga, ya entra bien desde su laptop. No, no escuché, pero nada, nada, nada. O hay que escribirle mejor ahí en el chat. Pero, ¿cómo desconecto el celular? Hora panzón. Órale. ¿Qué pasa, mi Juan? ¿Cómo anda? Aquí andamos. Maestra, hágala como Talía. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me La sienten? maestra no lo escucha ahorita, estamos trabajando para que se conecte correctamente. Ok. Te veo, maestra, pero no te escucho. ¿Ya? Ya. Bueno, ok, pero déjame poner el aire. Bueno. Compañeros, a los que están entrando como Lupita, Erika, hay que entrar con tu usuario, como su correo electrónico de la institución y la contraseña, como entres a la plataforma para que entres directo. Perdón. ¿Quién sé qué hice? Hablé como media hora como merolico. Joe, ¿podrías dejar de compartir video para que la calidad de la llamada sea mejor, por favor? Y así que nada más esté el de la maestra. Sí, no debe de afectar, pero adelante. Bueno, vuelvo a empezar rápido para no quitarles el tiempo tanto. O sí me oyeron, no me oyeron, ¿verdad? Sí, sí te escucho. En partes porque también se cortaba. No, pero ya se escucha mejor, maestra. Ah, ok. Bueno, es que empieza la lectura y dice, puede iniciarse un proceso sin la intervención del elemento humano, y ahí decía que era medio confuso. Porque elemento humano tal cual, pues necesita haber un elemento humano, pero por ejemplo en la persona moral va a haber un representante, ¿no?, de la persona moral, pero el Estado, por ejemplo, puedo demandar al Estado, no es un elemento humano, es la persona moral, es un conjunto de individuos, ¿no? Y ahí pues se organizan, ahí viene también la representación y la capacidad y todo eso, ¿no? Pero en sí, ¿puedo demandar al Estado? Sí, el Estado puede ser
susceptible de demanda de derecho civil, claro, si le rento el inmueble y no me paga, pues igual le puedo solicitar que un juicio de desahucio para que abandone el edificio, ¿no? Susceptible de demanda, sí. Y elemento humano como tal, pues a lo mejor debería de haber dicho intervención del elemento o de la persona física o moral. De ahí ya podría encerrar más la pregunta y ser más concreta la pregunta. Pero eso de elemento humano, pues se necesita el elemento humano. Si una persona moral no lo toma como elemento humano en la lectura, pues sí estaría como no entendible, ¿no? Vámonos a términos así más específicos. Claro que a lo mejor trato de decir elemento humano en cuestión de persona física y moral se necesita para llevarse la litis, que era lo que decíamos. Ustedes me van a decir, bueno, pero en una jurisdicción voluntaria, una jurisdicción voluntaria no demanda, sino que es simplemente para acreditar un hecho. Lo mismo la prescripción adquisitiva, ¿no? Que me metí a un terreno, una casa y me quiero quedar con ella, voy a hacer una prescripción adquisitiva. Ahí tiene que haber un demandado. ¿Quién? A ver, ¿cuál es el documento generador del hecho? ¿Cómo te metiste ahí, no? ¿Cuál es el documento que genera la posesión? ¿A partir de cuándo? Entonces, es ese documento el que te hace, básicamente, alguien te lo expidió, el dueño te lo expidió. Entonces, hay que demandar, sí. Por lo tanto, la prescripción adquisitiva, hay un demandante y un demandado. Si te metiste furtivamente, te van a decir, bueno, es que esté bien, como lo decía en derecho patrimonial, en derecho civil 4, que es el bienes y patrimonio. Bienes y sucesiones, no es. Lo que viene ahí, lo que te va a decir es un bien vacante. El Estado vas a tener que demandar para que te reconozca a ti como propietario. Puedo demandar al Estado en lo que decíamos, claro, ahorita me está acordando, por ejemplo, pues que quiero que me entregue las escrituras y no me las quieren entregar. ¿A quién voy a demandar? Pues voy a demandar al registro público, voy a demandar al notario, voy a demandar a catastro, también voy a demandar para que me dé mi registro. Entonces demando al dueño para que me dé también el otorgamiento de las escrituras, ¿no? Entonces, ¿se necesita realmente la actividad humana? Claro. ¿Puede una persona ser sujeto a un proceso sin su intervención? No, porque es uno de los derechos humanos o de las garantías que está establecida en el artículo 14. Nadie puede ser, todos tienen que ser oídos y vencidos en juicio. ¿Qué garantía constitucional es esa? Oídos y vencido en juicio. ¿De audiencia? ¿La cual? Es el principio de audiencia. El artículo 14 constitucional. Entonces, pues no me van a decir, no, pues te voy a, que te condeno a 14 años y nunca supiste, ¿no? Una de las garantías que yo tengo es eso, ¿no? Que me tengo que defender, tengo que carearme, todo el proceso judicial lo tengo que llevar. ¿Qué es una persona en el proceso? Básicamente me dice que es una parte procesal. ¿Quién es la parte procesal? Pues es aquel que tiene interés jurídico en la litis, ¿no? Que si no tengo interés jurídico, pues no me prestan el expediente, pues no. ¿Qué más? Es el juez, es otro de las partes, o sea, invariablemente necesitas tener el contacto, la intervención humana. La capacidad de ser parte me establece que es la calidad jurídica de ser titular de derechos y obligaciones, ¿no? Y pues ahí
es, del otro habíamos hablado, perdeme nomás tantito para que no se me vaya la idea. Información ad perpetuum es otro que me pueden decir ustedes, no hay un demandado porque yo solicito, yo quiero acreditar un hecho o un derecho o sobre alguna averiguación que quiero hacer, entonces es una información ad perpetuum. Pero la litis tiene que haber un demandado, un demandante y el juez. O sea, necesariamente tiene que haber intervención humana, sí. Y tengo que tener capacidad para ser parte. ¿Cómo la adquiero? Pues teniendo el interés jurídico. La capacidad básicamente tiene que estar reconocida por la ley. Y, por ejemplo, si eres menor de edad, pues ahí el tutor o porque está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Sí, Sí, no, mayor. se tiene que ir por la patria potestad si es menor de edad, ¿correcto? Sí, claro, porque no eres sujeto a, no tienes representación o no tienes capacidad jurídica, pues. Correcto. O tienes discapacidad, pues ahí tampoco. O vamos a ver cómo lo dice aquí, ¿no? Más adelante, que es el apoderado o el representante legal. El representante legal es el general, ¿no? Es el que tiene poder y tiene facultades. El representante Habla de legal. personas jurídicas, ¿correcto? Y una persona moral, sí. Es el representante legal de una empresa y ahí le dices tú, bueno, para actos de dominio, para pleitos y cobranzas, ¿no? Por ejemplo, es un poder de actos de dominio. Tú me das el poder para yo vender tu casa, yo cobro el dinero y todo. O un poder administrativo. ¿Para qué? Pues para hacer un contrato de venta, ¿no? En el INTE yo te lo rento y ahí el dinero y todo, pero yo hago. En este caso, entonces, ¿sería el nombre correcto como apoderado legal? Sí, lo que pasa es que la lectura nos viene hablando de representante legal. ¿Qué otro dice? Espérame. Es representante legal, tiene diferentes poderes, son representantes voluntarias, es lo que habla. No, bueno, el representante legal lo establece el Código Civil, no es el que tiene que traer un poder, tiene facultades y hay diferentes tipos de poder. Y ya le dices tú, pues para actos de dominio, para pleitos y cobranzas, para administrativo, etcétera, ¿no? El representante convencional es a través de un mandato. Tú a través de un mandato lo dices y va a realizar a nombre tuyo ciertos actos jurídicos, ¿no? Generalmente, a lo mejor, ¿cuál es el que te ¿Trata como puedes una demanda penal? hacer? No te escuché. En este caso, como representante nada más legal, en dado caso de una demanda, y el apoderado viene siendo para casi la mayoría de las decisiones jurídicas que tuviera, en este caso, la persona, ¿no? Sí, ese es el representante legal. Pero la lectura me habla de 3. Representante procesal. Este básicamente es si estás ausente y en relación al proceso. Solamente proceso. O sea, yo voy y me presento y como parte del proceso lo realizo en el proceso. Pero, por ejemplo, nosotros siempre lo vemos como, no hay como el representante legal, o sea, vas y lo estableces conforme a la ley y tú ahí a través de un notario que te dé las facultades que tengas que tener, o sea, el poder los pide el notario y él dice, y ahí tú ya decides qué tipo de poder le vas a dar a tu representante. Ujú. Y hay que tener cuidado porque pues llegan a pueden hacer uno de actos de dominio. Si le tienes que explicar qué propiedades te puede vender y él las puede cobrar. Entonces él está haciendo eso en tu nombre. Ahora, ¿un muerto puede ser parte de un juicio? Sí.
través ¿En de qué sus casos? representantes, Como puede ser en las de sucesión. sucesión. En la sucesión, sí hay demandas a la sucesión, pero por ejemplo, reconocimiento de la paternidad, ya se murió y pues quieres que te reconozca la paternidad del hijo para tener acceso al ¿cómo se llama? A los bienes. Maestra, ¿Lo una puedes o no lo pregunta. Se puede, por decir, en su testamento se reconoció la menor. Sí. Pero si no hay testamento. puedes? Si no hay testamento, pues es intestado, entonces hay que hacer todo el juicio de intestados, ¿no? De las 4 etapas del juicio, De evalúo, En todo. en ese sentido, en todas formas, con la tecnología que existen, sí podría ser parte de un juicio utilizando ADN. Si hay otros hijos, la pueden sacar el ADN de un hijo y compararlo. Y si tiene, porque supuestamente sería hijos como medio hermanos, me supongo. Porque si fuera nacido dentro de un matrimonio, está reconocido en la mayoría de los códigos civiles por ser nacido en matrimonio. Sí, claro. Digo, a través de sí, si hay hijos, tíos o algo, puedes hacer y ahí el juez determina si eres hijo o no y tienes derechos o no. Sí. Maestra, Pero una pregunta. Perdón sí, que la interrumpa. no, no. En una sociedad donde se le dio al representante de la empresa en una asamblea poder de dominio para que éste pueda ya sea hipotecar o enajenar el bien que es propiedad de la empresa, se necesita una nueva asamblea para que el consejo o el comité le dé la autorización, o con el poder que ya tiene en la asamblea anterior de dominio lo puede ejecutar. No, ya con el poder que se le dio en un Desde principio. el principio. O sea, ya no necesita que se lo ratifiquen, lo puede enajenar. No, pues ya Por eso quedan atacados, ¿no? ¿Perdón? No le escuché, Alguien maestra. habló. Perdón. Está o sea, la asamblea está constituida conforme a derecho y todo bien. Así es. No, pues ahí ya, con eso. O sea, ya no necesitaría que en una nueva asamblea le autoricen enajenar o hipotecar el inmueble. Como ya se le dio en una asamblea anterior el poder de dominio, lo puede hacer de manera individual. ¿Es correcto? Pues Sí. si se le otorgó eso en el poder, sí. El poder tiene que decir todo así tal cual. Para Por eso está el eso es notario, bien ¿no? peligroso el poder, sí. Como que Muy, se muy mezcla y otra voz, maestra, no le alcanzo a escuchar. Como que alguien quiere intervenir y no alcanzo a escuchar bien, perdón. que en el poder te especifica todo lo que tiene, las facultades que tiene que hacer o puede hacer. O sea, no puede ir más Perfecto. allá de lo que se establece o lo que le otorga a los socios. Sí, mi duda era que si tiene ya el poder para de dominio, si tenía que ser ratificado en una asamblea o ya con el poder que ya tiene, ya se da por hecho. Salvo que diga que tiene que ser ratificado, pero si no, no. Ah, ok. Gracias, maestra. Entonces, ustedes cuando lean van a decir representación. Bueno, hay 3 tipos de representación: procesal, que era la que decíamos, que conforme al proceso me presento porque estoy ausente, no estoy. La convencional, que es por un mandato escrito, sin representación de un notario, sin representación de un juez, nada. Básicamente ahí yo le solicito que a través de mi persona haga esto. O sea, es por medio de un contrato, pues. No requiere más formalidad. En cambio, en una representación legal ya hay una Yo formalidad. 100%, ¿Eh?
No escuché. Espérenme. Y luego vienen los terceros en proceso. Esto ya habíamos hablado de ellos. Habíamos hablado del tercero perjudicado. ¿Se acuerdan? Que es la pregunta. Al final dice, para aprender más, ¿cuál es la naturaleza jurídica del tercero perjudicado? El tercero perjudicado es simplemente en un juicio de amparo. No va a haber tercero perjudicado en un juicio civil, no hay un tercero perjudicado en un juicio penal. El tercero perjudicado es específicamente para un juicio de amparo y es aquel que no tenía conocimiento, se llevó primera, segunda instancia, no tenía conocimiento, pero le afecta directamente la litis. Por decir, en un proceso civil, el demandado se impone un amparo sobre el proceso. El tercer afectado sería el actor de ese proceso civil. Porque de un forma... No, por ejemplo, tú y yo estamos en un juicio civil. por un predio, ¿sí? Y el predio, a lo mejor por la barda de un predio, pero llega Lourdes, una compañera de ustedes ahí, que es dueña del lote de al lado. Entonces ya primera instancia pasamos, segunda instancia demandaste, y ya en el juicio de amparo ella dice, o sea, si tiran la barda o la construyen más alta, pues me va a tapar la vista a mí. Entonces no estaba enterada del juicio principal, pero ya en el juicio de amparo la resolución me va a afectar. Digo, en grosso modo, no es. Entonces, ella es un tercero perjudicado. También en asuntos familiares, el tercer perjudicado puede ser la menor de edad a través de su tutela o su representación. Pero, sí, tiene que ser amparo. Sí, no, eso es lo que refiero. Si estás, póngate una guardia de custodia, tienes madre, padre, madre contra padre. Ahí adentro se reconoce la menor y se asigna un tutor. Si cualquier de las partes van a amparo por una corrección o una violación en el proceso, el tercer perjudicado sería el actor o en su caso también el tutor, porque lo que resuelva ahí afecta a esas otras dos partes en el procedimiento. Sí. Sí, por ejemplo, en civil le denominamos tercerías, que era lo que habíamos visto ya. Y en tercería, pues está la excluyente de dominio, que es excluyente de dominio para que me excluyas del juicio, o sea, no como tercero perjudicado. Se parece, pero no. Lo que quiero es, se llama excluyente de dominio porque no quiero que me involucres en el juicio. Que era el carro de mi amiga, ¿se acuerdan que lo embargaban? O vamos a poner otro ejemplo aquí. Embargo el carro, pero no, la persona no está a tu nombre, sino que está a nombre de tu esposa. Ahí ella va a meter una tercería excluyente de dominio para que saquen el carro. De ahí, porque no, al que te estoy embargando es a ti, no a tu esposa. Entonces el carro es de tu esposa, entonces la esposa mete una tercería y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver en el juicio, el carro estaba estacionado ahí, necesito que lo saques del juicio. Esa es una tercería excluyente de dominio. ¿Sí? Correcto. Otra de las tercerías que habla la lectura es la de excluyente de preferencia. Cuando hay varios acreedores, por ejemplo, ¿no? Pues está en derecho laboral, que habíamos dicho, el derecho laboral está en un remate laboral. El remate laboral está por encima de cualquier derecho. El primero es el laboral y de ahí para abajo todos los demás. Entonces, si está el SAT detrás de esto y vas a rematar un bien, ahí va a decir el trabajador, por ejemplo, soy excluyente de preferencia. Yo tengo la preferencia sobre todos los demás. Entonces, si vas a rematar un bien, primero me pagas a mí y si te sobra, le pagas a los demás. Ese es un excluyente de preferencia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí?
Y el coadyuvante, que me habla de la tercería coadyuvante, es cuando el mismo nombre lo dice, ¿no? Ayuda, voy a ayudar. Soy un extraño al proceso y me encuentro legitimado porque tengo un interés jurídico para acudir al proceso. Voy a ayudar, voy a coadyuvar, voy a colaborar para que se resuelva el proceso. Pues no tenía conocimiento, pero pues ahí sé bien de la litis, si ahí puedo tener un interés o no puedo tener un interés. Tengo que acreditarlo para poder ser tercero coadyuvante de que hay un interés y que mi actuar puede resolver el proceso. ¿Estamos bien? Correcto. Eso es, por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es la naturaleza jurídica del tercero perjudicado? Ustedes van a decir, bueno, es en materia de amparo. Y básicamente tiene un interés jurídico sobre la litis. No tenía conocimiento previo. Y básicamente ahí... bueno. Nada más básicamente, para corroborar lo que comentó Denis y lo que bien usted nos anota, el tercero perjudicado efectivamente se contempla, como bien nos dice la lectura en el artículo 5 de la Ley de Amparo en su fracción 3. Y ahí no solamente está lo que nos comentaba el compañero Denis José, que efectivamente la contraparte es quien acude a juicio como tercero interesado. También puede ser la víctima del delito ofendido, el indiciado o el procesado, o bien el Ministerio Público que haya intervenido en la realización de la investigación. Así es. Entonces, la pregunta se resuelve ahí básicamente. Ustedes nomás, ¿quién es la naturaleza jurídica? Tiene interés jurídico, pero desconocía o no es parte directa dentro del juicio de amparo. O sea, tiene derecho de saber el proceso, pero a lo mejor no tiene voz ni voto, ¿verdad? No, ya una vez que se le nombra tercero perjudicado, sí se le reconoce, sí entra ya como... Sí, efectivamente sí tiene voz y voto, porque se le reconoce en un juicio de amparo, se va a reconocer cuando ya llena los requisitos de tercero perjudicado, se llama juicio, se le hace el formal emplazamiento. Cuando ya se le hace el formal emplazamiento, ya tiene derecho a intervenir. No es que no tenga ni voz ni voto, es al contrario, él tiene derecho a defender la contraparte. Por ejemplo, estamos muy metidos en civil. Si hubiera la pelea, por ejemplo, sobre, no sé, un terreno, por ejemplo, y esa persona se lo hubiese adjudicado en primera instancia por jurisdicción voluntaria, por decir algo, y otra persona de momento llega y dice que es de él, pues le van a dar la intervención y la persona que ya tiene los derechos se va a un juicio de amparo para la defensa. Por supuesto que van a escuchar a las dos partes, tanto el que ya se ostenta como dueño, como la parte que dice ser dueño, que es el tercero perjudicado, en este caso la contraparte, y se escuchan los alegatos de los dos y se resuelve el juicio con las pruebas que ambas partes presenten de que obviamente les pertenece el terreno. Sí, no es así como que no te voy a reconocer, para eso lo llamas a juicio, para que se defienda. Si no, le estarías también violando. Perdón que le interrumpa. Maestra, entonces, en resumen, la respuesta a la pregunta de cuál es la naturaleza jurídica del tercero perjudicado, ahí cómo sería que contestáramos nosotros para efecto de hacer la tarea. Bueno, en base a lo que hemos estado hablando, es pues es todo, ¿no? Es en el Inter también tratar de investigar y decir que pues el tercero perjudicado tiene interés jurídico en el juicio. Sí, pues básicamente lo que nos acaba de explicar usted y la compañera. Pues lo urdes, o sea, pero en sí es todo, pues no es como que te dé yo la respuesta, sino que te explicamos la respuesta y ya como que siento yo que es más fácil de buscar
lo que puedas responder. ¿Sí se entiende o? Sí, 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 entiende. sí se quedó claro. Sí, lo que tratamos es nomás de aclarar los términos. Y así ya puedes empezar a buscar y en vez de resumir y todo eso. Ay, perdón. La sentencia es realmente un acto procesal judicial libre. ¿Ahí qué piensan ustedes? ¿Que es libre o no? Está, no hay un principio de congruencia con en las sentencias, o creen que la sentencia no. Espérenme, este no es el tema. Espérenme porque me crucé. Perdón, aquí estoy. Tengo como 40 ventanas abiertas, ya no sé ni cuál es cuál. Ah, por eso ya había buscado el tema y yo decía, ¿por qué me lo cambió? Perdón. ¿Cambian las partes en el proceso penal? ¿Creen que cambian o son las mismas del procesal civil o del... Sí cambian, maestra. Totalmente, ¿no? Porque vamos... Sí. Sí, pues tenemos al ministerio, al MP, que es el fiscal, ¿no? Que es básicamente el que promueve la justicia o defiende la ley, ¿no? O ve por los derechos de los ciudadanos y ve el interés público. Vamos a tener al acusador, que es uno de los, que es una persona distinta al MP. Tenemos básicamente al imputado, al responsable y a los jueces, que tenemos al juez de control, ¿alguien se lo sabe en materia penal? Tiene de intermedio, tiene el juez de control. Es el juez de garantías, el juez de control, el juez de sentencia. El control es lo mismo de garantías, ¿no? Digo, a lo mejor estoy equivocado. No, sí está correcto. Es el juez de garantías y de control, el juez de la etapa intermedia y el juez de sentencia. Y en sí las sentencias, si no me equivoco, no son jueces, es un tribunal, son varios, ¿no? Sí, son 3 jueces. Maestra, ¿alguien tiene pregunta ahí en el chat? Vi Sí. que alguien levantó la mano. ¿Me traes el expediente de amparo? Listo. ¿Se congeló el video? ¿O nada más lo veo así yo? Primero, segundo, primero. No le decimos una nueva. Cheque ahí en el escritorio, a lo mejor ahí está el amparo nueva. La maestra está teniendo unos problemas de conexión. Ahorita estamos tratando de resolverlo. Ok, gracias.
Ya estás, nada más no te escucho. ¿Ya? Ya. Perdón. Es que bueno, estoy conectando, tengo dos internet, pero uno ya. Estoy a punto de volverme loca. Perdón, entonces seguíamos con el, más o menos, se volvió a cortar. Hijo. ¿Sí? No, sí, te escucho. Es que habíamos hablado, entonces más o menos la lectura de este es, si suena así, es que no sé si me salí, no, sí me salí. No, sí te escucho. Es que a lo mejor algo te está marcando. ¿Cuáles son los temas entonces de este? Básicamente, ¿qué es el proceso jurídico? Es lo que es la teoría general del proceso. Las personas que entran dentro del proceso, que básicamente si tienen atribuciones o no, qué rol representan dentro del proceso. Puede iniciarse, habíamos hablado de un proceso sin intervención del elemento humano, ya lo habíamos establecido, se subroga la actividad humana, también lo explicamos. Puede ser una persona sujeto a un proceso sin intervención, ya habíamos dicho que no, porque era violatorio de la garantía de audiencia. Habíamos hablado que es una persona dentro del proceso y su capacidad. Bueno, había dos tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, y es lo básicamente tener interés jurídico en la litis. Estoy recapitulando todo. Tengo que tener titularidad de la acción y, bueno, puedo ser parte demandada, parte actora y el juez, ¿no? Entonces, eso que me digan que no hay intervención, pues sí debe haber una intervención porque me establece mis derechos y mis obligaciones, tanto de la capacidad procesal, que es, o que básicamente la que lo determina, ¿no? Las partes en el proceso, pues habíamos dicho, activo, litigan, y pasivo cuando, pues hay un demandado, y hay mixtos, que hay varios demandados. Puedo tener en una demanda puedo tener a varios demandados, claro, o sea, puedo demandar lo que habíamos dicho, la de la escritura, pues demando al registro, demando al catastro, demando al dueño para que me expida la demanda. Entonces, sí, hay juicios donde hay varios actores o varios activos o varios pasivos, o puede ser mixto. La representación, habíamos hablado de los tres tipos de representación, ya los habíamos explicado, que es procesal, convencional y la representación legal, y habíamos hablado del tercero. Del tercero habíamos dicho que es toda persona que no es parte del proceso, pero tiene interés jurídico en él, o bien interviene también dentro de la sustanciación del proceso, es decir, como el coadyuvante, que trata de ayudar para resolver el asunto. Entonces, son aquellas personas que pueden tener un interés o bien intervienen dentro del juicio y básicamente sin tener el carácter de parte. Los testigos pueden ser terceros, claro, el peritaje, el perito, pues también, ¿no? O sea, hay varios que se relacionan dentro del proceso. El perito es el experto, ¿no? Yo, parte activa, nombro un perito, la parte demandada nombra otro perito, y hay otro que se establece que lo determine el juez para establecer la votación ahí. Habíamos hablado de los tipos de tercería que habíamos hablado la de excluyente de preferencia, excluyente de dominio y la coadyuvante. Y habíamos hablado del tercero perjudicado, que, como lo había dicho Lourdes, también está ahí escrito en la lectura, dentro de la... ¿Eras tú, ¿verdad, Lourdes? Ay, no me Sí, digan que se... ya te reconozco la voz, ¿ves, Lourdes? Que ahí viene también la lectura que dice que es el artículo 5 de la ley de amparo, que es el tercero perjudicado, que básicamente lo determina, ¿no? Como al final, pues sí, tiene que reconocerle y tiene que participar, ser escuchado en juicio. Y de ahí
decíamos, las preguntas básicas, pues era cuál es la naturaleza jurídica del tercero perjudicado, y la otra pregunta que hacía, cuáles son las partes, si cambian las partes en el derecho penal. Sí, como habíamos hablado en el proceso, pues parte activa, parte pasiva, y el juez, las terceras partes que era el perito y que eran los testigos. Y me cambian totalmente en materia. Esto que está el MP, que es básicamente el representante del ¿cómo se llama? De la sociedad. Teníamos a los jueces, que había 3 tipos de jueces, ¿no? Que es, ya estoy inventando. Alguien me había explicado que había... No, sí, son 3 tipos de jueces. Ya te Se digo. habla del juez de control, Sí, del de la etapa intermedia y el juez de ejecución. y el de ejecución. Y luego vamos a ver, bueno, pues ahora con el nuevo juicio penal también tenemos básicamente pues, las distintas etapas que se pueden ir, ahí en las distintas etapas puedes ir viendo la función de cada uno. De hecho, hay una página de la Fiscalía General de la República y ahí te viene cuáles son las etapas del proceso penal y ahí puedes ver los distintos actores del proceso. ¿Cambian los actores? Pues sí, en materia penal son otros totalmente, ¿no? El indiciado. Y es básicamente lo que es la lectura de esta semana. ¿Está mejor así? Traté de hacerles como ustedes me lo habían pedido, pero ya no sé si estuvo bien o estuvo mal. Estoy abierta a críticas. Pues a mí me quedó clara. ¿Como a las 4? A mí también me quedó más claro, maestra. Sí está bien así. Bueno, si no, ahí me escriben y me dicen. Y Lourdes, tú me puedes hacer el trabajo así como lo explicas. No hay necesidad de, creo que ahí te puse en el... Sí, me hizo una observación respecto de las fuentes consultadas. Sí, pero no, así como lo explicas, está perfecto. Es más, tu aportación es bien valiosa aquí. Más que tuyo, ¿qué estás en el juzgado tú o qué? Sí, maestra, trabajo en un juzgado. Sí, pues ahí básicamente tienes todo el conocimiento. Yo una sola vez he trabajado en el juzgado y era cuando estaba en tercero en tercer semestre de la carrera. La verdad Entonces, que sí es la escuela. Esta no, escuela, no. amo mi trabajo, pero es muy estresante. Muy estresante. Sí. Todo es con tiempos, todo es pareciera, por ejemplo, yo creo que los abogados por fuera ven a lo mejor lenta la impartición de justicia, pero la verdad es que adentro los que trabajamos vivimos en un mar de presión, porque la verdad es que todo es con tiempos, todo es 24 horas, 48 horas cuando son en los casos penales. Yo trabajo en un juzgado mixto y todavía se llevan algunas causas penales. Entonces, la verdad es que sí, llevamos civil, llevamos de todo. Entonces, la verdad es que sí hay días que ya no vemos lo duro, sino lo tupido, pero aún así me gusta. Sí, no, sí, mis respetos, porque sí, cuando llevé la clase de la judicatura, la especialidad, era ahí en los jueces, en los juzgados de distrito. Y sí, los veías con los expedientes, o bueno, mis compañeros. Pero, no, pues felicidades, ahí es donde más se aprende uno. Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ok, entonces,
En la sesión 5 y 6 habla de hacer un cuadro sinóptico, sin embargo dice exactamente la misma descripción. El cuadro sinóptico de la sesión 5 yo ya lo elaboré y ya incluso lo subí a la plataforma, pero ahorita viendo lo que es lo de la sesión 6 y que dice exactamente lo mismo, digo, en los trabajos anteriores pues se repetía de que el ensayo con la misma descripción, sin embargo tomábamos en cuenta que las preguntas eran diferentes. Ajá. En este caso, en la sesión 6, el cuadro sinóptico, ¿cuál es la instrucción que usted nos marcaría? Pues es que tengo que ver, ¿lo hiciste a través de las preguntas o qué? Ahí